¿Alguna vez has dejado de decir lo que realmente pensabas en una reunión porque te dio miedo lo que los demás fueran a opinar? ¿Has dudado en publicar una foto, un texto o incluso en ponerte cierta ropa porque imaginaste que alguien podría criticarte? ¿O has tragado un sueño, un deseo o una elección solo porque tu familia o tus cuates tal vez no lo aprobarían? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, que sepas que no estás solo. Este es uno de los miedos más universales de la humanidad, el miedo a la opinión ajena. El miedo a ser juzgado, rechazado o ridiculizado. Un miedo tan fuerte que, en muchos casos, nos paraliza más que el mismo dolor físico. Piensa en un adolescente que evita levantar la mano en clase para responder una pregunta, aun sabiendo la respuesta correcta. Lo que lo detiene no es la falta de conocimiento, sino el miedo a equivocarse y volverse motivo de burla. Piensa en un adulto que sueña con cambiar de carrera, pero sigue atado a una chamba sin propósito porque teme los comentarios. ¿Estás loco? ¿Vas a tirar tu estabilidad a la basura? Piensa en alguien que desea cantar, escribir, emprender, viajar o simplemente decir que no, pero se echa para atrás porque imagina las miradas raras, las críticas, los chismes. La opinión de los demás se convierte, así, en una especie de cárcel invisible. No vemos las rejas, pero sentimos las cadenas. No hay guardias vigilando, pero hay una voz constante en la mente que repite, ¿y si se ríen de ti? ¿Y si no lo aprueban? ¿Y si no les gusta? Es esa prisión silenciosa la que mantiene a tantos lejos de la vida que podrían vivir. Pero lo que los estoicos descubrieron, hace más de 2000 años, es que esa prisión se construye dentro de nosotros mismos, y, por eso, puede desarmarse. Ellos entendían que nunca podríamos controlar lo que los demás piensan, pero sí cómo reaccionamos a eso. Y, más aún, que la verdadera libertad no está en agradar todas las miradas, sino en ser guiados por principios internos, por virtud, por valores firmes. Epicteto, que nació esclavo, decía algo poderoso: si buscas aprobación, te vuelves esclavo de quien aprueba. Esa frase no era solo teoría, era la realidad de alguien que sabía lo que era vivir bajo dominio ajeno. Para él, someterse a la opinión de los demás era una forma de esclavitud voluntaria. Y, al mismo tiempo, enseñaba, si aprendemos a mirar hacia adentro y a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, ninguna crítica externa puede aprisionarnos. Marco Aurelio, emperador de Roma, también vivía rodeado de juicios. Lo llamaban débil unos, demasiado severo otros. Todos los días alguien tenía una opinión sobre él. Y, aún así, en su diario, que hoy conocemos como Meditaciones *, escribía para sí mismo: si alguien te acusa injustamente, recuerda, él actúa conforme a su visión. A ti te toca no corromperte. Él entendía que no podría evitar el juicio ajeno, pero sí decidir si dejaría o no que ese juicio penetrara su alma. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a las críticas? ¿Cuántas relaciones no viviste plenamente por miedo a ser juzgado? ¿Cuántos sueños dejaste guardados porque te preocupaste más por lo que dirían los demás que por lo que tu alma deseaba? Este video es una invitación a romper esas cadenas. En los próximos capítulos vas a conocer el secreto estoico para nunca más preocuparte por la opinión de los demás. No es un truco psicológico barato, no es una fórmula mágica para ignorar a todo el mundo, y mucho menos una invitación a volverte insensible. Es un camino de liberación interior que ya ayudó a emperadores, soldados, comerciantes y filósofos a vivir con firmeza, incluso ante las críticas más duras. Vas a aprender cómo aplicar la dicotomía del control directamente al juicio ajeno. Vas a descubrir cómo entrenar una indiferencia sana que separa los consejos valiosos de las ofensas vacías. Vas a entender por qué la opinión más importante de todas es la que tienes de ti mismo. Y, sobre todo, vas a salir de aquí con herramientas prácticas para vivir de acuerdo con tus valores, y no de acuerdo con el aplauso o la desaprobación de los demás. Pero para que este camino tenga sentido, quiero pedirte una cosa desde ahorita, antes de seguir. Quiero que te detengas unos segundos y recuerdes un momento en que dejaste de actuar por miedo a lo que los demás pensaran. Anota ese momento en algún lugar o, si quieres, compártelo ya en los comentarios. Escribe: yo dejé de, y completa con la situación. Ese será el punto de partida de tu transformación.
Y, si quieres ir más a fondo en este camino, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar contenidos que no son solo motivacionales, sino caminos prácticos, basados en el estoicismo, para transformar tu mente y tu vida. Y si conoces a alguien que vive preocupado por la opinión de los demás, comparte este video con esa persona. A veces, una sola reflexión puede encender el valor que estaba apagado. Porque lo que vas a descubrir ahora no es solo una lección filosófica. Es un secreto capaz de cambiar radicalmente la forma en que te miras y, en consecuencia, la forma en que vives. Había un joven llamado Daniel. Tenía un sueño simple, pero profundo, quería convertirse en músico. Desde niño, el sonido de la guitarra llenaba su casa y componer letras era, para él, como respirar. Cuando estaba solo, sentía que ahí estaba su verdad. Pero, cada vez que pensaba en mostrar sus canciones a alguien, un muro se levantaba frente a él. No era un muro físico, era el miedo a la opinión ajena. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si dicen que está feo? ¿Y si descubren que no soy tan bueno como pienso? Esas preguntas, repetidas como ecos, lo mantenían atrapado. Por fuera, nadie veía la cárcel en la que él vivía. Iba a la universidad, platicaba con sus cuates, trabajaba medio turno. Pero, por dentro, cargaba una prisión invisible. Cada vez que agarraba la guitarra y pensaba en grabar un video, desistía. Cada vez que consideraba presentarse en un barecito, se detenía antes de llamar para apartar fecha. La opinión de los demás, aun sin haber sido dicha, ya había ganado la batalla. Esta historia puede parecer particular, pero es el retrato de millones de personas. ¿Cuántas ideas se quedan guardadas en cajones porque alguien teme ser juzgado? ¿Cuántos talentos nunca florecen porque la persona teme escuchar una crítica? ¿Cuántas veces tú mismo dejaste de dar un paso porque imaginaste lo que los demás dirían? La cárcel de la opinión ajena es invisible, pero asfixia como si tuviera rejas. Los estoicos llamaban a esto esclavitud voluntaria. No la esclavitud impuesta por cadenas y grilletes, sino la que creamos dentro de nosotros cuando entregamos nuestra libertad a la mirada del otro. Epicteto, que nació esclavo y conocía el peso literal de las cadenas, decía, nadie es libre mientras dependa de la aprobación de otro hombre. Él entendía que la peor prisión no era la física, sino la mental. La mente humana tiene una tendencia curiosa, muchas veces, lo que más nos paraliza no es la crítica real, sino la posibilidad de ella. Daniel, por ejemplo, nunca había recibido una crítica dura sobre sus canciones, porque nunca mostró nada a nadie. Pero, en su mente, ya escuchaba las risas, los chismes, los juicios. Y eso bastaba para cerrar el portón de la cárcel. Ese fenómeno es más común de lo que pensamos. Una mujer deja de usar la ropa que le gusta porque imagina que sus compañeros de trabajo van a comentar. Un hombre deja de compartir sus opiniones en una reunión porque supone que su jefe va a estar en desacuerdo. Una persona deja de publicar su arte en redes sociales porque anticipa comentarios malintencionados. No es la realidad lo que nos ata, sino lo que creemos que los demás pueden pensar. Los estoicos veían en este comportamiento una forma de autoengaño. Al buscar constantemente la aprobación externa, dejamos de vivir de acuerdo con nuestros valores y pasamos a vivir de acuerdo con expectativas ajenas. Y lo más trágico, esas expectativas, muchas veces, ni siquiera existen. Es como pelear contra sombras. Marco Aurelio, emperador de Roma, estaba rodeado de personas que opinaban sobre cada decisión suya. Algunos decían que era demasiado bondadoso, otros que demasiado severo. Nunca hubo consenso. Y, sin embargo, él escribía para sí mismo, si te critican, es porque ven la vida a partir de sus propias limitaciones. A ti te toca no corromperte. Sabía que, si se dejaba guiar por cada opinión, estaría perdido. La única brújula confiable era su propia conciencia. Piensa en cuánta energía ya has desperdiciado intentando agradar a todos. Es como tratar de ajustar las velas de un barco en todas las direcciones al mismo tiempo. El resultado es que no avanzas. Hay quienes viven décadas así, brincando de un lado a otro, intentando adaptarse a la mirada de cada persona, sin descubrir nunca quiénes son realmente.
La cárcel de la opinión ajena no solo limita nuestros sueños, sino que corroe nuestra autoestima. Cuando no seguimos lo que creemos, empezamos a vernos como cobardes ante nosotros mismos. Surge la sensación de que siempre le debemos algo a la vida, de que siempre nos quedamos cortos frente a lo que podríamos ser. Es una prisión silenciosa, pero con un efecto devastador. Los estoicos nos enseñan que la llave de esa prisión está en una decisión, elegir vivir de acuerdo con la virtud y no con la aprobación. Virtud, para ellos, era vivir con valentía, justicia, templanza y sabiduría. Cuando actuamos con base en estos principios, podemos ser criticados, podemos ser rechazados, pero nunca seremos prisioneros. Porque, en el fondo, sabemos que actuamos conforme a lo que consideramos correcto. Claro que esto no significa ignorar por completo a los demás o vivir de forma egoísta. Los estoicos valoraban la convivencia, el cuidado, la justicia en las relaciones. Pero entendían que no debemos entregar nuestro valor personal en manos de nadie. Si tu dignidad depende de la opinión ajena, nunca tendrás paz. Cuando Daniel comenzó a estudiar filosofía estoica, se dio cuenta de que estaba viviendo atado a cadenas invisibles. Decidió dar un pequeño paso, grabó su primera canción, no para publicarla, sino para escucharse a sí mismo. Después, se la mostró a un cuate cercano. Y luego a otro. Descubrió que la mayoría de las críticas que tanto temía estaban solo en su imaginación. Poco a poco, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de todos, sino únicamente el valor de ser fiel a sí mismo. Tal vez tú también estés en esa misma celda invisible. Tal vez tus pensamientos estén siempre ocupados con frases como, ¿qué van a pensar si hago esto? ¿Qué van a decir si fracaso? ¿Cómo me van a juzgar si elijo este camino? Estos pensamientos no son solo molestias, son grilletes. Pero grilletes que pueden romperse. Y la primera grieta en esas cadenas empieza con un ejercicio de honestidad. Pregúntate, ¿cuántas decisiones de mi vida tomé solo por miedo a lo que los demás pensarían? Y, de esas decisiones, ¿cuántas me hicieron realmente feliz? La verdad es que, cuando vivimos solo para agradar, nunca agradamos de verdad. Porque siempre habrá alguien que desapruebe, siempre habrá una crítica, siempre habrá una mirada torcida. Pero, cuando vivimos conforme a nuestros principios, podemos enfrentar cualquier juicio con la cabeza en alto. Ahora quiero que hagas algo sencillo. Piensa en un área de tu vida donde sientes que todavía estás preso de la opinión ajena. Puede ser en el trabajo, en las relaciones, en tus sueños. Escríbelo en un papel o, si quieres, compártelo en los comentarios de este video. No tiene que ser largo, basta con una frase. Ese es el primer paso para reconocer la celda en la que estás. Porque solo reconociendo la prisión es que podemos buscar la llave. Ana siempre tuvo el deseo de hablar en público. Desde niña, se encantaba con los maestros que lograban captar la atención de todo un salón o con conferencistas que inspiraban multitudes. Pero, ya de adulta, cada vez que recibía una invitación para presentarse, el miedo la dominaba. No era miedo de olvidar el contenido, porque se preparaba con dedicación. Era miedo de la mirada de la gente. En su mente, los oyentes no estaban ahí para aprender, sino para juzgar. Si tartamudeo, se van a reír. Si me trabo, van a cuchichear. Si no soy perfecta, nunca más me van a respetar. Lo interesante es que esa audiencia crítica existía solo dentro de su mente. Cuando finalmente se presentó, descubrió que las personas estaban mucho más preocupadas en absorber lo que ella decía que en buscar errores. Unos se distrajeron, otros se impresionaron, pero nadie estaba ahí contando fallas como ella imaginaba. El peso que cargaba venía de lo que creía que los demás pensarían, no de la realidad. Este es un punto fundamental, muchas veces no es la opinión real de los demás la que nos paraliza, sino la versión distorsionada que creamos en nuestra mente. Es como si existiera un tribunal invisible, siempre listo para condenarnos, aun cuando nadie en realidad está prestando atención. Epicteto enseñaba, no es lo que te pasa lo que importa, sino cómo interpretas lo que pasa. Esto aplica con precisión al miedo al juicio. La mirada de alguien puede ser neutra, pero la interpretamos como desaprobación. Un comentario simple puede verse como una crítica devastadora. El silencio puede entenderse como desprecio.
Y así, nos volvemos prisioneros de nuestras propias interpretaciones. Un ejemplo común sucede en redes sociales. Una persona publica una foto y recibe decenas de comentarios positivos. Pero, entre ellos, aparece uno solo crítico. ¿Cuál ocupa la mente por horas? El negativo. Es como si todo el apoyo recibido desapareciera ante una sola desaprobación. La mente crea narrativas. Si una persona pensó esto, seguro otros también lo piensan. Nadie me toma en serio. Todos se están burlando de mí. Pero, la mayoría de las veces, eso no pasa de ser imaginación amplificada. Otro ejemplo está en el trabajo. Carlos, ingeniero, presentó una idea en una junta. Algunos colegas guardaron silencio, otros asintieron discretamente. Al salir, interpretó el silencio como desaprobación. Pasó toda la semana dándole vueltas, no les gustó mi idea, seguro dije una tontería. Cuando al fin preguntó, descubrió que el silencio se debía simplemente a la prisa por terminar la reunión. Nadie había pensado lo que él imaginó. El tribunal estaba solo en su mente. Esa tendencia de inventar juicios inexistentes es tan humana que atraviesa los siglos. Marco Aurelio escribía para sí mismo, temes más el juicio de los demás que el tuyo propio. Y, sin embargo, ellos ni siquiera siempre juzgan. Y si juzgan, mañana ya lo habrán olvidado. Él se recordaba que la mayoría de las personas están tan ocupadas con sus propios problemas que apenas tienen tiempo de analizar cada detalle de la vida ajena. Es curioso darnos cuenta de esto. ¿Cuántas veces pasaste horas preocupado por algo que hiciste, creyendo que todos hablaban de ti, cuando en realidad nadie siquiera lo recordaba? La mente crea una lupa que coloca nuestro error en el centro del universo. Pero, para los demás, aquello es solo un detalle más entre tantos del día. Los estoicos llamaban a esto una ilusión peligrosa, creer que somos constantemente el foco de los pensamientos ajenos. Esa ilusión nos roba energía y nos mantiene atrapados. Porque, al creer que todos nos están juzgando, nos paralizamos antes incluso de actuar. Y hay un detalle todavía más profundo, muchas veces, el miedo a la opinión de los demás es, en realidad, un reflejo de nuestro propio juicio. Cuando somos demasiado duros con nosotros mismos, creemos que los demás también lo serán. Cuando no aceptamos nuestros errores, imaginamos que los demás tampoco los aceptarán. Es como si proyectáramos hacia afuera el tribunal interno que ya nos condena. Por eso, los estoicos insistían en cultivar una relación sana con uno mismo. No para alimentar vanidad, sino para practicar justicia interna. Si logramos mirarnos con equilibrio, reconociendo errores, pero también virtudes, empezamos a temer menos las miradas externas. Porque, en el fondo, la opinión que más nos asusta es la nuestra. Ana, la mujer que temía hablar en público, se dio cuenta de esto cuando empezó a practicar el hábito de escribir todas las noches sobre su día. En vez de revivir mentalmente los errores, ponía los hechos en papel. Descubrió que muchos de sus temores eran exageraciones y que había muchos más aciertos de los que reconocía. Al volverse más justa consigo misma, el miedo al público disminuyó. No porque la gente cambiara, sino porque su propio tribunal interno se volvió menos severo. Ese es un punto de giro, entender que la opinión de los demás no tiene el peso que imaginamos. Gran parte de ella se fabrica dentro de nuestra mente. Cuando aceptamos esto, empezamos a liberarnos de la prisión invisible. Y tal vez valga la pena que te preguntes ahora, ¿cuántos de los juicios que temes son reales y cuántos están solo dentro de tu cabeza? ¿Cuántas veces creíste que serías criticado, cuando en realidad nadie se preocupaba tanto como pensabas? Reconocer esta distorsión ya es una forma de romper las cadenas. Cuando empezamos a entender que gran parte del miedo a la opinión de los demás nace dentro de nuestra propia mente, surge la pregunta, ¿qué hacer con ese miedo cuando aparece? ¿Cómo lidiar con la crítica real, cuando llega, y cómo silenciar los juicios imaginarios que inventamos? Aquí es donde la filosofía estoica nos entrega una de las herramientas más poderosas de todas, la dicotomía del control. Este principio simple, pero profundo, enseña a separar todo lo que sucede en dos categorías, lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Parece obvio,
pero la mayoría de nuestras angustias nace justamente porque confundimos estas dos esferas. Gastamos energía intentando cambiar lo que nunca estuvo en nuestras manos y, al mismo tiempo, descuidamos aquello que sí podemos elegir. ¿La opinión de los demás en qué esfera está? No está bajo nuestro control. No podemos entrar en la mente ajena, editar sus pensamientos, manipular sus juicios. Podemos ser amables, podemos esforzarnos, podemos dar lo mejor de nosotros y, aún así, alguien puede criticarnos. Eso siempre ha estado fuera de nuestro alcance. Lo que sí está bajo nuestro control es nuestra postura, la forma en que reaccionamos, la manera en que respondemos a la crítica o al silencio. Imagina una escena. Julia dedica semanas a preparar una presentación en el trabajo. Revisa datos, ensaya discursos, organiza diapositivas. Cuando termina, algunos colegas la felicitan, pero uno suelta un comentario atravesado: me pareció medio básico, nada nuevo. El corazón de Julia se acelera. Su mente empieza a repetir: ¿y si tiene razón? ¿Y si todos pensaron lo mismo y no lo dijeron? ¿Y si pierdo credibilidad? Vuelve a casa dándole vueltas a cada detalle, como si esa frase fuera una sentencia definitiva sobre su capacidad. Si aplicamos la dicotomía del control, la situación cambia. El comentario del colega no está bajo su control. Tal vez habló por envidia, tal vez tuvo un mal día, tal vez de verdad no se impresionó. No importa. Lo que sí está bajo control de Julia es la elección de cómo interpretar y reaccionar. Puede decidir si va a transformar eso en aprendizaje, puedo mejorar mis argumentos la próxima vez, o si lo va a descartar como irrelevante. Al hacer esa separación, recupera la libertad interior que había perdido. Este principio es liberador porque nos recuerda una verdad que olvidamos con frecuencia: no tenemos el poder de controlar la mirada de los demás, pero siempre tenemos el poder de elegir cómo vivir frente a esa mirada. Epicteto usaba ejemplos aún más duros. Decía: si alguien habla mal de ti, recuerda que lo hace conforme a su visión. Te corresponde a ti decidir si te vas a herir o no. Es como si nos recordara que la crítica solo tiene el peso que nosotros mismos le damos. Si aceptamos la ofensa como verdad absoluta, nos herimos. Pero, si la miramos con la claridad de que no está bajo nuestro control, podemos simplemente dejarla pasar. ¿Cuántas veces te sentiste mal porque alguien no aprobó algo que hiciste? Ahora pregúntate, ¿esa reacción estaba bajo tu control? No. Entonces, ¿por qué entregar tanto poder a lo que no depende de ti? Esa es la esencia de la dicotomía del control: quitarle al mundo externo el poder de gobernar tu paz interior. Un ejemplo cotidiano: Lucas publica un texto en redes sociales, compartiendo una reflexión sincera. La mayoría de las personas lo aprueban, comentan positivamente. Pero alguien escribe: texto flojo, nada especial. Lucas podría pasar horas sintiéndose mal por ese comentario. Pero, si recuerda el principio estoico, notará que la opinión de ese lector no está bajo su control. Lo que sí está bajo su control es seguir escribiendo, mejorar su expresión, mantenerse fiel a lo que cree. La crítica incluso puede usarse como retroalimentación si tiene fundamento. Pero no puede definir su valor. Esta distinción entre lo que controlamos y lo que no controlamos es tan simple que muchos la descartan. Pero es justamente la simplicidad lo que la vuelve transformadora. Al practicarla diariamente, empezamos a notar que gran parte de nuestros miedos desaparece, porque estaban anclados en cosas que nunca fueron nuestras para controlar. Piensa en cómo sería tu vida si realmente aplicaras esto de manera radical. Dejarías de preocuparte tanto por las miradas en una junta, porque sabes que no controlas lo que piensen de ti. Publicarías ese arte o ese proyecto sin miedo, porque entiendes que la recepción está fuera de tu alcance. Vivirías de forma más libre, porque te enfocarías solo en lo que depende de tu acción, tu valentía, tu esfuerzo, tu integridad. Marco Aurelio, en medio de presiones inimaginables, se recordaba a sí mismo todos los días: no puedes controlar el mundo, pero puedes controlar tu mente. Esa era su oración diaria, su ancla en medio de las tormentas. Y si funcionaba para un hombre que gobernaba un imperio y enfrentaba enemigos en todas las fronteras, puede funcionar para nosotros en nuestras luchas modernas. Tal vez tu prisión hoy no sea un imperio, sino la sala de la oficina, la pantalla del celular,
la reunión familiar. Pero el principio es el mismo. No puedes controlar lo que digan, pero sí puedes controlar si te vas a doblar ante eso o si vas a permanecer firme en tus valores. Es importante recalcar, esto no significa ignorar todo y vivir como si nadie más importara. Los estoicos no predicaban egoísmo. Reconocían el valor de las relaciones, de la comunidad, del aprendizaje mutuo. Pero entendían que no debemos entregar nuestra paz como rehén de la aprobación ajena. El equilibrio está en escuchar cuando haya algo útil, pero no dejarse gobernar por ello. En la práctica, puedes aplicar la dicotomía del control cada vez que sientas que surge el miedo a la crítica. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa. Esta simple pregunta puede repetirse decenas de veces a lo largo del día. Y, cuanto más la practiques, más ligera se volverá tu vida. La mente empieza a entrenarse para soltar aquello que no puede sostener. Y, en ese proceso, nace una libertad nueva, más profunda. Una libertad que no depende del silencio de la crítica, sino de tu propia claridad de que no necesitas encadenarte a ella. Y quizá esa sea la verdadera llave, aprender a vivir sin entregar tu serenidad en manos de los demás. Cuando pensamos en alguien que podría estar por encima del juicio ajeno, de inmediato imaginamos a un emperador. Al fin y al cabo, ¿qué podría afectar a un hombre que gobierna ejércitos, posee riquezas incalculables y decide el destino de millones de personas? Sin embargo, Marco Aurelio, emperador de Roma, dejó en sus escritos pruebas de que también sufría críticas, acusaciones y maledicencias. Si ni siquiera él pudo escapar de la mirada de los demás, ¿qué oportunidad tendríamos nosotros, simples mortales? Pero justamente ahí está la lección. Marco Aurelio no buscaba escapar de las críticas. Las aceptaba como parte inevitable de la vida. Sus diarios, que nunca fueron escritos para publicarse, revelan el diálogo íntimo que tenía consigo mismo cada noche. Ahí, se recordaba, hoy me encontraré con personas ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas. No era un lamento, sino una preparación. Sabía que el juicio estaba al acecho, y no se engañaba esperando que fuera distinto. Esa postura es poderosa. En lugar de sorprenderse con la crítica, la consideraba un hecho previsible de la vida en sociedad. Así, no lo tomaban desprevenido ni lo destruía la decepción. La clave estaba en su reacción. Ellos actúan conforme a su visión, escribía. A mí me toca no corromperme. Mira la fuerza de esto. Un hombre rodeado de aduladores, rivales políticos y generales ambiciosos, aún así no permitía que el aplauso o la desaprobación dictaran quién era. Entendía que la virtud, valentía, justicia, sabiduría y templanza, era su única guía confiable. Lo que decían de él era ruido externo, lo que elegía ser era su verdadero legado. Esa lección se aplica de manera directa a nuestra vida cotidiana. Piensa en cuánto te has frustrado porque alguien no reconoció tu esfuerzo. Trabajaste duro en un proyecto y nadie lo elogió. Cuidaste de alguien y no recibiste agradecimiento. Te esforzaste por cambiar y aún así recibiste críticas. Si dependes del reconocimiento ajeno, vivirás en una montaña rusa emocional, oscilando entre la euforia y la desesperación. Pero, si aprendes con Marco Aurelio, encontrarás estabilidad en vivir conforme a tus valores, sin importar lo que digan. Un ejemplo moderno, Carolina, médica recién graduada, trabajaba en un hospital público. A pesar de atender a decenas de pacientes con dedicación, siempre había alguien insatisfecho. Unos se quejaban de la espera, otros de la frialdad en la atención. Al principio, eso la consumía. Volvía a casa destrozada, creyendo que no era lo suficientemente buena. Hasta que un día leyó sobre Marco Aurelio y comenzó a aplicar la lección. Empezó a recordarse diariamente, hoy me voy a encontrar con personas impacientes, ansiosas, agresivas. Al prepararse, dejó de sorprenderse. Más aún, entendió que la opinión ajena no era el parámetro de su dignidad. Su medida era la conciencia de haber hecho lo mejor que podía, dentro de sus fuerzas y limitaciones. Esto no la volvió insensible, sino realista. Cuando recibía una crítica constructiva, escuchaba y ajustaba.
pero cuando recibía solo desahogo o grosería, no se dejaba consumir. Igual que Marco Aurelio, aprendió a distinguir lo que dependía de ella y lo que no. Los estoicos no prometían inmunidad a las críticas. Enseñaban resiliencia. La resiliencia de quien entiende que no necesita controlar la mente del otro para mantener su propia integridad. Y hay algo aún más profundo. Marco Aurelio no solo soportaba críticas, también aceptaba la posibilidad de estar equivocado. En lugar de vivir a la defensiva, decía, si alguien me muestra que estoy equivocado, me alegraré en cambiar. Porque busco la verdad, no el orgullo. Esa postura es revolucionaria. Mientras la mayoría huye de la crítica por miedo a parecer débil, él la usaba como herramienta de crecimiento. El secreto estaba en su motivación, no buscaba parecer correcto, sino ser justo. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te negaste a escuchar críticas porque tu ego no lo soportaba? ¿Y cuántas veces perdiste la oportunidad de aprender porque te preocupaste más en defenderte que en reflexionar? Cuando aprendemos con Marco Aurelio, cambiamos esa perspectiva. No necesitamos temer la crítica. Si es injusta, no nos define. Si es justa, nos ayuda a crecer. En ambos casos, no necesitamos preocuparnos por la mirada ajena, porque lo que realmente importa es si estamos viviendo conforme a la virtud. Imagina si empezaras cada día con esta misma preparación: hoy voy a encontrar críticas, quizá injustas, quizá duras. Pero eso no puede robar mi paz, porque mi paz no depende de lo que piensen, sino de lo que yo elija ser. Esa simple mentalidad puede transformar la forma en que caminas por el mundo. Los antiguos romanos veían la vida como una arena. Todos estaban expuestos, todos eran observados, todos eran juzgados. No había forma de escapar. Pero los estoicos eligieron entrar en esa arena con una armadura interior, la certeza de que su dignidad no estaba en manos de la multitud. Y esa armadura sigue disponible para nosotros hoy. Puedes estar en una reunión, en un salón de clases, en una cena familiar, en una red social. No importa. Siempre habrá miradas, siempre habrá opiniones. Lo que cambia es si vives como esclavo de esas miradas o como alguien que camina con firmeza en sus propios valores. El mundo moderno nos hace creer que necesitamos la aprobación de todos para ser felices. Pero, como Marco Aurelio nos recuerda, el verdadero secreto es el opuesto. Solo necesitamos vivir conforme a la razón y a la virtud, y la aprobación se vuelve un detalle. Y quizá esa sea la lección más liberadora de todas: la crítica siempre existirá, pero no tiene por qué determinar quién eres. Joao siempre tuvo ganas de abrir su propio negocio. Trabajaba desde hacía años en una empresa estable, pero sin brillo. Cada día se despertaba con la sensación de que su vida se estaba gastando en algo que no tenía sentido. En silencio, soñaba con abrir una pequeña cafetería en el barrio donde vivía. No se trataba solo de servir café, sino de crear un espacio acogedor, un lugar donde las personas pudieran platicar, descansar, inspirarse. Pero ese sueño, aunque simple, parecía imposible frente a un enemigo invisible: el miedo a la opinión de los demás. Su mente se llenaba de voces: ¿estás loco de dejar un empleo seguro para vender café? ¿Y si sale mal? Todos se van a reír. Tu familia va a pensar que te volviste loco. Esas voces no venían de afuera, sino que resonaban dentro de él, alimentadas por años de preocupación por lo que los otros pudieran pensar. Joao no estaba solo preso al miedo al fracaso, sino al miedo a la imagen que los demás tendrían de él en caso de fracasar. Este es el dilema de muchos: no es solo el riesgo del error lo que paraliza, sino el miedo a la exposición. Como si la vida fuera un escenario y cada decisión un espectáculo que tiene que agradar al público. Pero los estoicos nos recuerdan una verdad simple: no vinimos al mundo para agradar espectadores. Vinimos para vivir conforme a nuestros principios. La valentía de ser quien eres no significa ignorar a los demás o vivir de forma egoísta. Significa reconocer que tu vida no puede estar guiada únicamente por el miedo al juicio. Significa tener claridad sobre lo que es importante para ti y tener el valor de sostenerlo, incluso frente a miradas críticas. Marco Aurelio escribía para sí mismo: es una tragedia vivir la vida como si fuera de otros, no la tuya. Esa frase golpea profundo.
¿Cuántas veces pasamos más tiempo intentando sostener una imagen que realmente viviendo? ¿Cuántas decisiones tomamos no porque creemos en ellas, sino porque tememos la reacción contraria? Esa es la tragedia silenciosa, gastar años intentando probar algo a los demás, mientras el alma se marchita. Joao lo entendió cuando un cuate cercano le preguntó, ¿y si nunca abres la cafetería, podrás vivir en paz con esa decisión? Esa pregunta lo atravesó como una flecha. Se dio cuenta de que estaba más preocupado por las opiniones ajenas que por la opinión que tendría de sí mismo en el futuro. Y esa percepción fue la chispa del cambio. Empezó a prepararse, no solo financieramente, sino emocionalmente. Comenzó a escribir cada noche, como aconsejaban los estoicos. En su diario, ponía sus miedos en papel: tengo miedo de lo que van a decir. Tengo miedo de fracasar. Al releer, notó que esos miedos no eran fatales, eran solo voces internas que parecían más grandes de lo que en realidad eran. Después, aplicó la dicotomía del control. No podía controlar si las personas apoyarían su idea, si los clientes serían muchos o pocos, si habría críticas. Pero sí podía controlar la calidad de su trabajo, la dedicación con que prepararía cada detalle, la honestidad de su esfuerzo. Esa distinción lo liberó. Y, por último, practicó la templanza. Resistió la tentación de buscar aprobación en cada conversación, de pedir consejos solo para escuchar halagos. Aprendió a decir que no cuando era necesario y a sostener sus decisiones con serenidad. No fue fácil. Muchos dudaron, algunos hasta se burlaron. Pero, cuando finalmente abrió la cafetería, descubrió algo que los estoicos siempre supieron: la valentía de ser fiel a uno mismo genera una paz que ninguna aprobación externa puede ofrecer. La historia de Joao nos muestra que valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y, más aún, nos muestra que vivir preocupado por el juicio de los demás es una cárcel mucho más dolorosa que cualquier crítica. ¿Ya pensaste en cuántas cosas dejaste de hacer porque no tuviste el valor de ser tú mismo? Tal vez no seguiste una carrera, no expresaste una opinión, no asumiste una relación, no mostraste tu arte, no viajaste, no cambiaste. Y, si lo miras con honestidad, quizá notes que la vida que estás viviendo hoy no es plenamente tuya, sino el reflejo de las expectativas ajenas. Los estoicos nos llaman a romper con eso. Nos recuerdan que cada día que pasa es un día menos. El tiempo es demasiado corto para vivir solo como personaje en el espectáculo de otros. La valentía de ser quien eres no es solo un acto de rebeldía, es un acto de amor a tu propia vida. Epicteto decía: si quieres avanzar, estate dispuesto a ser visto como un tonto. Esto no significa comportarse de forma irresponsable, sino aceptar que siempre habrá quien critique, quien no entienda, quien desapruebe. Y está bien. Porque el valor de tu vida no depende de la comprensión de los demás, depende de tu fidelidad a lo que consideras justo y verdadero. Piensa en lo liberador que sería despertar mañana y tomar decisiones no en base a lo que vayan a pensar, sino a lo que tú crees que es correcto. Piensa en cómo sería vivir un año entero sosteniendo tus valores, aunque eso no agrade a todos. El resultado no sería una vida sin críticas, sino una vida con integridad. Y la integridad trae una paz que ninguna aprobación puede igualar. Tal vez sea hora de preguntarte: ¿qué estoy dejando de vivir por miedo a la opinión de los demás? Y, aún más importante, si sigo ignorando este llamado interior, ¿podré vivir en paz conmigo mismo? La valentía de ser quien eres es el paso decisivo para liberarte. Porque, al final, el juicio más pesado no viene de los demás, sino de nuestra propia conciencia cuando descubrimos que no tuvimos la osadía de vivir. Carlos trabajaba en una empresa de tecnología y había logrado, con mucho esfuerzo, presentar su primera idea en una reunión importante. Se preparó durante semanas, ajustó cada detalle de la presentación, revisó reportes y estadísticas. Cuando terminó, el director lo felicitó, algunos colegas aplaudieron discretamente, pero uno de ellos comentó en voz alta: me pareció flojo, nada innovador. La frase, lanzada casi sin pensar, resonó dentro de Carlos como un trueno. Volvió a casa repitiendo esas palabras. El elogio del director ya no importaba. Los datos que había reunido, la valentía que tuvo para presentarse, todo quedó pequeño frente a la crítica.
Era como si toda su identidad se hubiera reducido a esa opinión negativa. Esa escena, de distintas formas, nos pasa a todos. Podemos escuchar 10 elogios, pero basta una crítica para tambalear nuestra confianza. ¿Por qué? Porque la mente le da más peso a lo que amenaza que a lo que fortalece. Es un mecanismo natural, pero si no aprendemos a lidiar con él, nos volvemos esclavos de cada palabra que los demás pronuncian. Los estoicos tenían un antídoto para esto, la indiferencia saludable. No defendían una frialdad absoluta, como si nada importara, sino que enseñaban a separar lo que merece atención de lo que debe descartarse. Para ellos, algunas cosas son indiferentes porque no añaden nada a la virtud ni al crecimiento. Y eso incluye la mayoría de las opiniones que escuchamos a diario. Imagina una caja frente a ti. Dentro de ella, puedes poner todas las críticas que realmente ayudan, que señalan fallas reales, que ofrecen caminos de mejora. Fuera de ella, dejas los insultos vacíos, los comentarios movidos por envidia, las opiniones superficiales. El secreto está en entrenar la mente para distinguir lo que va dentro de la caja y lo que debe ignorarse. Eso fue lo que Marco Aurelio practicó toda su vida. Escribía en sus meditaciones: si alguien te critica, pregúntate, ¿es verdad lo que dice? Si lo es, agradécelo. Si no lo es, no te concierne. Esa distinción simple le permitía vivir sin cargar pesos innecesarios. Volviendo al ejemplo de Carlos, si aplicara esta lógica, podría haber hecho el siguiente análisis. La crítica fue vaga, me pareció flojo. No trajo datos, no señaló errores específicos, no ofreció sugerencias de mejora. Entonces, debía ser descartada. En cambio, si otro colega dijera, tal vez podrías incluir más ejemplos prácticos para hacer la presentación más atractiva, esa sería una crítica útil, digna de guardarse en la caja. Este ejercicio puede parecer pequeño, pero cambia por completo la forma en que reaccionamos. En vez de dejarnos arrastrar por cualquier palabra, empezamos a filtrar. Y, en ese filtro, nace la libertad. La indiferencia saludable no es apatía, es inteligencia emocional. Es la capacidad de no gastar energía en lo que no suma. Piensa en cuántas horas perdiste dándole vueltas a ofensas que, en el fondo, no tenían ningún fundamento. Piensa en cuánta energía podrías haber usado para mejorar de verdad, si hubieras descartado lo que no merecía atención. Los estoicos nos enseñan que es necesario cultivar un oído selectivo. Escuchar cuando hay sabiduría, ignorar cuando solo hay ruido. Eso exige práctica, pero es posible. Un ejemplo sencillo: Ana, maestra, recibía constantemente evaluaciones de sus alumnos. Algunas decían, la explicación fue clara, me gustó la didáctica. Otras eran duras, muy aburrida, habla demasiado. Al inicio, Ana sufría con las negativas. Pero, al aplicar la visión estoica, empezó a distinguir: críticas sobre didáctica eran útiles, críticas ofensivas sin fundamento no merecían espacio. Poco a poco, aprendió a crecer con lo constructivo y a dejar de lado lo que era solo ruido. Ese entrenamiento de la indiferencia saludable es liberador. Porque cuando descubres que no necesitas reaccionar a todo, encuentras un espacio interno de paz. Es como si la vida fuera un mercado ruidoso. Todos hablan, todos opinan. Pero tú caminas en medio del tumulto con calma, eligiendo qué comprar y qué ignorar. Y quizá esa sea la mayor lección: no controlas lo que los demás dicen, pero sí controlas lo que dejas entrar en tu corazón. Si abres la puerta a cada crítica vacía, terminarás sobrecargado. Pero, si aprendes a filtrar, estarás más ligero, más centrado, más libre. Marco Aurelio recordaba: lo que dicen de ti no toca tu esencia. Solo te afecta si tú lo permites. Esa frase resume la esencia de la indiferencia saludable. Las palabras de los demás son solo sonidos. El significado que les damos es nuestra elección. Ahora reflexiona: ¿cuántas críticas sigues cargando hasta hoy, que hace tiempo deberían haberse descartado? ¿Cuántas frases dichas al azar aún resuenan en tu mente, robándote confianza? Tal vez sea momento de abrir la caja y tirar lo que no sirve. Porque, al final, vivir preocupado por cada opinión es como intentar cargar piedras que no son tuyas. El peso no es inevitable, es elegido.
Y, al elegir soltar, descubres la ligereza de caminar más libre. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que la opinión de los demás es más importante que nuestra propia voz interior. Crecemos escuchando evaluaciones, notas, comparaciones. Desde temprano, aprendemos a medir nuestro valor con la vara externa. La maestra dice si fuimos buenos alumnos, los compañeros dicen si somos aceptados en el grupo, la familia dice si estamos en el camino correcto. Con el tiempo, empezamos a mirar hacia afuera antes de cada decisión. Y, sin darnos cuenta, olvidamos preguntarnos, ¿qué pienso yo de mí mismo? Los estoicos veían esta inversión como una de las principales causas de la infelicidad. Epicteto advertía, no dejes que la opinión de los demás entre más hondo que tu propia razón. Lo que quería decir es simple, si te guías solo por lo que dicen, te conviertes en un extranjero dentro de tu propia vida. Caminas por senderos que no elegiste, sigues mapas que no dibujaste. Y, al final, descubres que nunca viviste de verdad, solo interpretaste un papel escrito por otros. Pero ¿cómo fortalecer la voz interior en medio de tanto ruido externo? Los estoicos tenían un hábito poderoso, el diario. Marco Aurelio escribió cientos de páginas, no para publicarlas, sino para conversar consigo mismo. Ahí evaluaba su día, cuestionaba sus acciones, reconocía errores y reafirmaba valores. Era como si dijera, antes de escuchar al mundo, necesito escucharme a mí mismo. Ese ejercicio de escribir diariamente es más que una práctica intelectual. Es una forma de limpiar la mente. Cuando ponemos en papel nuestros pensamientos, dejan de ser nubes confusas y se convierten en algo que podemos analizar. Podemos preguntarnos, ¿qué hice hoy que fue realmente digno? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar mañana? Poco a poco, esa práctica crea una voz interna más clara, más justa, más firme. Piensa en alguien que sufre críticas constantes en el trabajo. Cada vez que recibe un comentario negativo, siente que se derrumba. Si esa persona adopta el hábito del diario, empieza a registrar no solo las críticas, sino también sus propias percepciones. Descubre que muchas veces cumplió con sus tareas con dedicación, que trató a sus compañeros con respeto, que tuvo el valor de enfrentar situaciones difíciles. Se da cuenta de que no es solo lo que dicen de él, sino lo que él mismo reconoce en sus actitudes. Eso fortalece su autoestima de adentro hacia afuera. Hay una diferencia fundamental entre la voz interior y la voz del ego. La voz del ego busca aplausos, quiere probar algo al mundo. En cambio, la voz interior, entrenada por la reflexión estoica, busca coherencia. Pregunta, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis principios? ¿Estoy actuando con valentía, justicia, sabiduría y templanza? Cuando la respuesta es sí, no importa si el mundo aplaude o critica. Porque la conciencia está en paz. Un ejemplo práctico, Mariana, estudiante de Derecho, soñaba con defender causas sociales. Pero todos a su alrededor le decían que era mejor buscar estabilidad en un gran bufete. Durante meses, se sintió presionada. Hasta que empezó a escribir a diario sobre sus decisiones. En el papel, se dio cuenta de que su corazón se encendía cuando pensaba en ayudar a comunidades necesitadas, mientras que se apagaba frente a la idea de trabajar solo por dinero. Al fortalecer esa voz interior, tomó la decisión de seguir el camino más desafiante, pero más auténtico. Y, aunque escuchó críticas, sintió una paz que nunca había sentido antes. La voz interior es como un músculo, mientras más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Si nunca la practicas, se debilita y la voz externa domina. Pero si dedicas unos minutos al día a escucharte, descubres que dentro de ti hay una brújula confiable. Marco Aurelio lo sabía. En medio de guerras, traiciones políticas y pérdidas personales, encontraba fuerza en sus meditaciones. Escribía no para impresionar, sino para alinearse consigo mismo. Sabía que, si su propia conciencia estaba firme, ninguna multitud podía sacudirlo. Y quizá este sea el punto más importante, la opinión más importante de todas es la que tienes de ti mismo. Porque puedes engañar al mundo, puedes construir una imagen perfecta, pero, al recostar la cabeza en la almohada, solo tú sabes si fuiste fiel a tus valores. Solo tú sabes si tuviste valentía o cediste al miedo, si fuiste justo o traicionaste tu conciencia.
Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, que significa vivir de acuerdo con la razón y la virtud. No se trata de vivir sin críticas, sino de vivir de tal forma que, sin importar lo que digan, puedas mirarte y decir, hice lo que era correcto. Ahora piensa un instante, ¿qué voz ha guiado tu vida hasta aquí? ¿Es la voz de los demás, o tu propia voz interior? ¿Ya te detuviste a escucharte de verdad? Tal vez sea hora de empezar. Tal vez sea hora de tomar una hoja en blanco y escribir hoy mismo, ¿quién quiero ser? ¿Qué es lo que realmente importa para mí? Porque, al final de cuentas, esa será la opinión que te acompañará hasta el último día. Y cuando esa voz se fortalece, la opinión de los demás pierde el poder de gobernar tu vida. Vivimos en una era en la que la opinión de los demás nunca fue tan visible ni tan inmediata. En el pasado, para que alguien criticara una decisión tuya, era necesario estar cara a cara. Hoy, bastan segundos para que un comentario anónimo aparezca en una red social. Una elección, una foto, una opinión, todo puede convertirse en blanco de críticas, a veces de desconocidos que jamás encontrarás personalmente. Este escenario potencia un dilema antiguo: ¿cómo vivir de acuerdo con tus valores cuando parece que el mundo entero te observa? En el ámbito laboral, por ejemplo, la presión por la aprobación es constante. Los reportes tienen que impresionar, las ideas ser aceptadas, las presentaciones ser bien recibidas. Es natural querer reconocimiento, pero cuando la búsqueda de aceptación se convierte en el centro, nace la prisión. ¿Cuántas personas dejan de proponer algo nuevo porque temen el rechazo de sus colegas? ¿Cuántas esconden sus opiniones para no contrariar a sus superiores? ¿Cuántas sacrifican su autenticidad solo por sostener una imagen? La filosofía estoica ofrece aquí un punto de apoyo firme: la valentía de actuar de acuerdo con la razón, no con la expectativa. Imagina una reunión en la que todos parecen seguir la misma línea de pensamiento, pero tú ves una falla obvia. El miedo a la opinión puede silenciar tu voz. Pero, si recuerdas que no controlas la reacción de los demás, solo la claridad y el valor de tu palabra, encuentras libertad. Tal vez discrepen, tal vez critiquen. Pero, si hablaste con respeto y razón, cumpliste tu parte. El juicio ajeno no define la integridad de tu acción. En las redes sociales, la situación se intensifica. Nunca antes tantas personas tuvieron acceso directo a la vida ajena. Con cada publicación estamos sujetos a likes, comentarios, compartidos, métricas que, si no tenemos cuidado, se convierten en medidas de valor personal. Es como si cada post fuera una súplica silenciosa de aprobación. Y cuando esa aprobación no llega, la autoestima se desploma. Aquí, una vez más, los estoicos nos recuerdan: no controlas la mente de los demás. Puedes compartir algo con sinceridad, puedes aportar valor, puedes expresar tu verdad. Pero no controlas si serás comprendido, aceptado o aplaudido. Y es precisamente por eso que debes preguntarte: ¿lo que publico refleja quién soy o solo quién quiero que los demás piensen que soy? Esta pregunta es una barrera contra la esclavitud de la imagen. Tomemos el ejemplo de Clara. Siempre quiso compartir sus pinturas en redes, pero temía ser ridiculizada. Durante años, guardó sus cuadros solo para ella. Hasta que decidió aplicar el principio estoico de la dicotomía del control. Entendió que no podía controlar la reacción, pero sí podía controlar su valentía para expresarse. Publicó su primera obra. Algunos la elogiaron, otros la ignoraron, uno o dos la criticaron. Pero, al final, Clara sintió una libertad inédita, la de finalmente vivir su verdad en lugar de esconderse detrás del miedo. Las decisiones personales quizás sean el terreno más delicado. Muchos dejan de seguir los caminos que desean porque imaginan la desaprobación de la familia, los amigos o la sociedad. ¿Cuántas personas no se casan con quien aman porque temen comentarios? ¿Cuántas no cambian de carrera porque temen decepcionar a sus padres? ¿Cuántas no se mudan de ciudad porque creen que serán vistas como irresponsables? Pero los estoicos nos recuerdan que la vida es demasiado corta para vivirla como espectáculo ajeno. Marco Aurelio escribía: vivirás solo una vez. Así que vive conforme a tu propia naturaleza, no conforme a la expectativa de los demás. Esta frase no es una invitación al egoísmo, sino a la autenticidad.
Porque, al final, quien paga el precio de una vida no vivida eres tú, no aquellos que la criticaron. En la práctica, ¿cómo aplicar esto? El primer paso es cultivar la claridad interior. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa para mí? ¿Qué valores quiero sostener? Esa claridad es esencial, porque sin ella serás moldeado por las opiniones externas. El segundo paso es entrenar la distinción entre crítica constructiva y ruido. Si alguien señala algo que puede mejorar tu conducta, escucha. Si alguien solo ataca sin fundamento, ignora. Y el tercer paso es practicar a diario la valentía de actuar conforme a esos principios, incluso cuando haya miradas contrarias. El mundo moderno ofrece miles de voces, pero ninguna de ellas puede vivir tu vida por ti. Puedes gastar décadas intentando agradar a todas, pero al final serás solo un actor que nunca se interpretó a sí mismo. O puedes decidir, hoy, ser fiel a tu esencia, aunque eso cueste desaprobación. Los estoicos no nos llaman a despreciar a los demás, sino a poner las opiniones en su lugar justo. Pueden servir de espejo, pueden traer aprendizaje, pero nunca deben convertirse en cadenas. Porque cuando entregas tu paz al juicio externo, te vuelves rehén de algo que jamás controlarás. Ahora, imagina cómo sería tu vida si aplicaras esto por 30 días. En el trabajo, hablarías con más claridad y firmeza, sin miedo al rechazo. En redes sociales, publicarías lo que realmente refleja quién eres, sin medir cada palabra para agradar. En tus decisiones personales, tendrías el valor de asumir los caminos que tu corazón pide, en lugar de inclinarte ante la expectativa. No sería una vida sin críticas, pero sí una vida con libertad. Y, al final, eso es lo que buscamos, la libertad interior de vivir conforme a nuestros principios, sin preocuparnos en exceso por lo que digan. Cuando pensamos en fortaleza, de inmediato imaginamos murallas de piedra, portones de hierro, ejércitos protegiendo un castillo. Pero la mayor fortaleza que un ser humano puede construir no está afuera, está dentro. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo alrededor intenta derribarlo. Esa fortaleza emocional es lo que los estoicos buscaban cada día. No una vida sin dificultades, sino una mente tan entrenada que, aun en medio de tormentas, permanece erguida. En el mundo moderno, esa necesidad es aún más evidente. Vivimos bajo presiones constantes, exigencias en el trabajo, expectativas familiares, estándares sociales inalcanzables. Somos medidos por metas, comparaciones y métricas. Para muchos, cada crítica es un golpe, cada desaprobación un derrumbe. Pero los estoicos descubrieron que podemos prepararnos para soportar esas presiones, no resistiéndolas con rigidez, sino absorbiéndolas con serenidad. Imagina un árbol en medio de un vendaval. El que resiste rígido, intentando no moverse, se quiebra. Pero el que se dobla sin perder sus raíces permanece. La fortaleza emocional estoica es así, flexible en la superficie, inquebrantable en el centro. Un ejemplo claro está en Mariana, una joven emprendedora que abrió un pequeño taller de costura. Al inicio, todo parecía en su contra, amigos que decían que el negocio no funcionaría, clientes que se quejaban de los precios, familiares que sugerían que desistiera. Cada comentario era un golpe a su confianza. Hasta que, estudiando a los estoicos, aprendió a separar la opinión de los demás de su propia verdad. Comenzó a practicar la escritura diaria, registrando sus miedos y sus logros. Descubrió que muchas críticas no eran más que proyecciones de las inseguridades ajenas. Cuando alguien decía eso no va a funcionar, no hablaba solo del taller, sino de su propio miedo a arriesgarse. Mariana aprendió a no absorber esas voces como sentencia. Y, al aplicar la dicotomía del control, se enfocó en lo que podía hacer, perfeccionar sus piezas, atender bien a sus clientes, ajustar sus procesos. El resultado fue más que un negocio estable. Fue una mente más fuerte. Entendió que la verdadera fortaleza no estaba en blindarse contra cualquier crítica, sino en no permitir que esas críticas definieran su valor. Los estoicos comparaban la vida con un teatro. No eliges el papel que recibes, pero sí puedes elegir cómo interpretarlo. Algunos reciben papeles fáciles, otros difíciles. Pero la dignidad está en actuar bien, sin importar la audiencia.
Esa metáfora muestra que la fortaleza emocional no es librarse de la exposición, sino actuar con firmeza incluso bajo miradas y juicios. Marco Aurelio, en su diario, se recordaba: pueden hablar mal de mí, pero no pueden volverme injusto, cobarde o cruel. Eso es fortaleza. Es entender que no controlas lo que piensan los demás, pero sí controlas y te desviarás de tus principios. En nuestra vida cotidiana, esa fortaleza se manifiesta en pequeñas decisiones. Es el empleado que sigue actuando con honestidad, aun cuando sus colegas se burlan de su postura ética. Es la madre que educa a sus hijos con firmeza, aun cuando familiares opinan sin conocer su realidad. Es el joven que toma un camino diferente, aun cuando sus amigos lo critican por no conformarse. En todos esos casos, la fortaleza no es ausencia de dolor, sino la decisión de permanecer fiel a lo que se cree. Es importante entender que la fortaleza emocional no significa indiferencia absoluta. No se trata de volverse insensible a las palabras o miradas. Significa, sí, sentir el impacto, pero no dejar que defina tus elecciones. Es como escuchar el eco de una tormenta sin permitir que derribe la casa. Los estoicos cultivaban esa fuerza mediante la práctica constante. No esperaban a la crisis para entrenar. Cada día se preparaban para los juicios, para las pérdidas, para las críticas. Epicteto decía: no desees que los acontecimientos sean como tú quieres. Desea que sucedan como deben suceder. Así vivirás sereno. Esa mentalidad, repetida diariamente, moldeaba una fortaleza interior que no dependía del azar, sino de la disciplina. Tal vez ya sentiste algo parecido. Cuando te preparas para un desafío, la crítica duele menos. Cuando aceptas de antemano que habrá desaprobación, sorprende menos. La preparación mental es el cemento que fortalece las paredes internas. Y aquí está la clave: esa fortaleza puede ser construida por cualquiera. No es un don reservado a filósofos o emperadores. Es una práctica que empieza con actos pequeños: escribir sobre tus miedos, separar lo que está bajo tu control, elegir vivir conforme a tus valores aún frente a la crítica. Cada vez que haces esto, colocas una piedra más en los muros de tu fortaleza. Ahora, imagina cómo sería vivir con esa fuerza. Imagina despertar sabiendo que, sí, habrá miradas críticas, pero que no definen tu vida. Imagina entrar a una reunión, publicar un proyecto, tomar una decisión personal sin cargar el peso de tener que agradar a todos. Imagina sentirte libre de errar, aprender, intentar de nuevo, sin miedo al ridículo. Eso es fortaleza emocional. Y no es una promesa distante. Es algo que puedes empezar a construir hoy, en cada elección, en cada reacción, en cada paso. A lo largo de este camino vimos cómo el miedo a la opinión ajena puede convertirse en una prisión silenciosa, cómo nuestra mente inventa juicios que no existen. Cómo la dicotomía del control nos libera de la necesidad de agradar a todos, cómo Marco Aurelio enfrentaba críticas diarias sin desviarse de sus principios. Cómo la valentía de ser fiel a uno mismo vale más que cualquier aprobación externa, y cómo la indiferencia saludable y la voz interior pueden transformarse en nuestras mayores aliadas. También vimos que esta fuerza no es una teoría lejana, se manifiesta en el mundo real, en el trabajo, en las redes sociales, en las decisiones personales. En la construcción de una fortaleza emocional que no se derrumba ante las tormentas. Y ahora llegamos al punto más importante. La verdadera libertad estoica no está en eliminar críticas, porque siempre existirán. Tampoco está en buscar aplausos, porque son pasajeros. La libertad estoica está en vivir de tal forma que tu conciencia sea tu mayor juez. Es recostar la cabeza en la almohada y poder decir: hoy actué de acuerdo con lo que creo. Fui valiente, fui justo, busqué sabiduría, practiqué el autocontrol. Si puedes decir eso, entonces ya venciste, sin importar lo que los demás piensen. La opinión ajena puede resonar como ruido, pero no define quién eres. Lo que define quién eres son tus acciones, tus decisiones, tu fidelidad a lo que consideras correcto. Y cuando descubres eso, algo extraordinario sucede: te liberas. Ganas el valor de intentar, de equivocarte, de volver a empezar, de vivir. La vida deja de ser un escenario para agradar a audiencias invisibles y se convierte en un camino de autenticidad, construido por ti, día tras día.
Por eso quiero invitarte a dar un paso práctico ahora. En los comentarios, escribe la fecha de hoy y una acción concreta con la que te comprometes a hacer sin preocuparte por la opinión de los demás. Puede ser algo sencillo, expresar tu idea en una reunión, publicar un proyecto guardado, iniciar un hábito que siempre postergaste. Escríbelo. Ese compromiso público será el primer ladrillo de tu propia fortaleza interior. Y ve más allá, lee el comentario de otra persona y responde con una palabra de aliento. Dile que no estás sola, que están juntos en este camino. Porque la transformación individual es poderosa, pero cuando caminamos juntos, se multiplica. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, encontrarás reflexiones prácticas basadas en el estoicismo y en otras filosofías que pueden transformar la manera en que piensas y vives. Y comparte este video con un amigo que sabes que sufre con el miedo al juicio. A veces, un gesto tan simple puede liberar a alguien de años de silencio y miedo. Recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla como prisionero de miradas externas. Naciste para ser libre, para ser íntegro, para ser tú mismo. Y la llave de esa libertad ha estado, desde siempre, en tus manos.